Uno de tal vez los efectos que tengamos con esta locura de tiempo en el que estamos inmersos, si no estamos hablando este diciembre, enero, que la verdad que fue realmente una locura, sino todo el año, es el efecto mosquito. Tenemos mosquito en julio, tenemos mosquito, ahora por ahí no tenemos, y no estamos hablando de uno en especial, sino el mosquito del dengue. Para conversar sobre este tema estamos recibiendo a la doctora Zaida Arteta. Ella es la profesora adjunta de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Clínicas. Bienvenida, un placer, feliz año. Igualmente para ustedes, gracias por la invitación. ¿Cambia mucho los estudios y las preparaciones que tenemos que hacer este desajuste climático con el que estamos viviendo, donde tuvimos mosquitos de repente todo el año, más allá del tipo de mosquitos, ¿no? ¿Cambia mucho? Bueno, ustedes saben que específicamente para los brotes de dengue, es importante conocer que el dengue se transmite por un tipo de mosquito, que son los del género Aedes. Aedes aegypti en Uruguay es el más importante, pero hay otras especies en el resto de América. Y que los países que siempre tienen calor, ¿no? Brasil, los países tropicales, si bien tienen brotes que son en algunas partes del año, en realidad tienen casos todo el año. Nosotros tenemos la, entre comillas, suerte de tener ese freno del frío para la reproducción de los mosquitos y que eso determina que nuestro brote fue en el verano pasado y bueno, todo el sistema de salud se está preparando para ver que bueno, es una posibilidad de que nuevamente tengamos casos autóctonos, además de los casos importados que todos los años hay y que no recuerdo la cifra exacta, pero que el verano pasado estuvo en el entorno de los 400, es decir, 400 uruguayos que viajaron a la región y que vinieron con un dengue adquirido en otros países, es decir, más tropicales. Que puede haber 3 grados bajo cero acá y alguien que te contagie el dengue por haberlo traído de un lugar con más calor. Exactamente. Ahora, al no haber circulación, los momentos que no hay circulación del mosquito, esa persona, bueno, es incapaz de transmitir el dengue a otras personas porque se transmite siempre solamente a través de la picadura del mosquito. Y la ciencia yo me imagino que debe investigar en el momento, pero también basarse en modelos, ¿no? Estadísticas, que es lo que pasó el año pasado con determinada temperatura, e incluso modelos meteorológicos. Y en esta especie de antimodelo en el que estamos, ¿se pueden prever o hay que tomar medidas de repente todo el año? Sí, en realidad ustedes saben que está relacionado a la lluvia, ¿no? Que ya más o menos dijeron los que pronostican, estaba escuchando la conversación anterior, no me quiero meter en la discusión, pero que no va a haber mucha lluvia, por lo menos en enero, algunas sí. Ustedes saben que, ¿se acuerdan que el mosquito se reproduce en cualquier recipiente donde haya agua? Entonces, cuanto más lluvia, más chance de que haya mayor reproducción de estos mosquitos, cuanto menos lluvia, menos, cuanto menos temperatura, menos. O sea que esa parte puede ser que nos proteja un poco durante el mes de enero. ¿Se acuerdan que el brote del año pasado igual fue más tirando para febrero o marzo? El número mayor de casos, que fue en el litoral, que estuvo relacionado con que las personas cruzaban muchísimo hacia la República Argentina. Y bueno, y esa convivencia que hay en las fronteras del litoral, donde las personas cruzan todo el tiempo, y en Argentina había un brote muy grande. Por lo tanto, todas esas variables tienen que ver con cómo va a suceder este año. O sea que lo que podemos esperar es que en algún momento, si hay más lluvias, más calor, bueno, puede aumentar la proporción de mosquitos. Personas que viajan a Brasil. En Brasil hay casos, de acuerdo a distintas ciudades, pero hay casos en todas las ciudades. Dicho sea de paso, ya quiero decirle a quienes van a viajar que es muy importante protegerse con repelente, ropa de manga larga, bueno, distintas formas que sabemos que tenemos para protegernos de las picaduras de los mosquitos y consultar inmediatamente en el caso de regresar a Uruguay y tener un cuadro febril, para también intentar no propagar un brote a partir de Ahora, cuando hablamos, ¿no?, de justamente las protecciones y precauciones, bueno, sí, lo de no tener elementos con agua nueva, por así decirlo, no contaminada, etcétera. Limpia esa. Pero es bastante difícil lograr eso porque aún teniendo las mejores intenciones y el control
cae agua, una manguera, un vecino riega. Deberíamos estar Sí, la propia como muy paranoicos prácticamente para tratar de Bueno, evitar todo eso. claro, y la propia naturaleza tiene sitios donde el agua se acumula y uno no puede Hay estar... humedad, un rocío de la noche y queda el otro día un charquito de agua, o sea... Exacto. Pero ¿cómo hacerlo en la individual, no? Digo, Sí. ¿cómo cuidarme yo? ¿Repelentes? ¿Sirve cualquier repelente? Sí, hay varias estrategias. Una importante es esto de descacharrizar, es decir, tratar de no tener el platito con la maceta, con agua. O sea, las larvas necesitan varios días para poder reproducirse de los mosquitos. No es que en un día ya lo pueden hacer, necesitan un periodo. Entonces, de agua limpia en general, de superficies más o menos oscuras también en general. Entonces, bueno, intentar no tener esas acumulaciones de agua. Desde el punto de vista individual, lo más importante es poder protegernos de los mosquitos. Para eso se utilizan tules para dormir, se puede utilizar repelentes, recordar que los niños pequeños no pueden utilizar cualquier repelente, que es mejor utilizar también estas medidas físicas como tules, etcétera. Y si no, algunos adaptados para los niños pequeños. Recordar que el repelente se pone por encima del protector solar, porque hoy hay que salir al sol y al aire libre, ¿no? Con distintas cosas. Uno es el protector solar, que ya que estamos, vamos a decirlo, es muy importante. El repelente se pone por encima, se puede poner también por encima de la ropa. Bueno, e intentar que no haya picaduras de los mosquitos. De todas maneras, el Ministerio de Salud y las intendencias en general informan a la población cuando hay alta circulación de mosquitos del género Aedes, que no es lo que está pasando en este momento. Entonces, es muy importante, bueno, estar también alertas a cuando haya casos, brotes y mucha circulación de este mosquito. En general, los mosquitos que circulan más en Uruguay son los del género Culex, que también pueden transmitir algunas virosis, pero que no generan estos brotes y no transmiten el dengue. ¿Y todo mosquito Aedes aegypti transmite el dengue? Claro, no. El mosquito tiene que estar infectado, digamos. Tiene que haber picado a una persona con dengue y debe tener el virus, o debe provenir, digamos, de una hembra que puso huevos, que ya tenía dengue, que eso se puede transmitir de forma transovárica, como decimos, o sea, de generación en generación. Por esos mosquitos que han puesto huevos en el verano pasado y que eclosionan en este verano, podrían también estar con dengue. O sea, no todos los mosquitos transmiten dengue y no todos los Aedes están infectados. Es decir, también es importante, bueno, cuanto más casos haya de personas infectadas, más mosquitos pueden tener acceso a picar a personas infectadas. Es importante recordar también que hay dengue asintomático. Entonces, puede una persona, si bien no es lo más frecuente, pero puede una persona estar cursando una infección por dengue, tener el virus circulando, que un mosquito lo pique de forma asintomática. Por eso, esto de descacharrizar y también cuidarnos de las picaduras de los mosquitos es en general. Digo, estaría bueno que lo tomáramos y lo implementáramos como una estrategia general para disminuir al máximo la posibilidad de nuevos brotes. Es decir, que si yo detecto un mosquito con las patas con la manchita blanca, esta típica de la Aedes aegypti... Difícil de ver igual también, ¿eh? También, ¿no? Es difícil. Pero viste que hay un, bueno, yo qué sé, no, digo, que lo mirás y te llama la atención. A simple vista son ¿No? más chiquitos Claro. que los comunes, más oscuritos, negritos, así como más, no tan grises, sino más bien negritos. Bueno, si uno lo mira con mucha atención o tiene muy buena vista o lo mira con una lupa, puede encontrar las patas anilladas y algunas cositas de género, pero en realidad es difícil. Pero no entrar en el pánico de que acá hay uno, vamos a tener todos dengue. Digo, no necesariamente no. tiene que suceder así. No. ¿Qué pasa con este sembrado de mosquitos que van a ser, ¿verdad? Que obviamente no se reproducen. Sí, bueno, ¿Esto es efectivo? ¿Se hace en otros países? sí, ¿Qué alcance va a tener? Son estrategias, yo no soy la más experta para hablar de eso, la profesora Yester Badmajian viene trabajando hace mucho en esto de la entomología de estos mosquitos. Son estrategias que se han utilizado en otros países, que son eficaces. Así como no es eficaz la fumigación, por ejemplo, ya se ha visto, salvo alguna situación muy particular en una zona de brote. Estamos hablando que de repente cuando vemos los de la Intendencia fumigando el Prado o fumigando un barrio, Así, decís que no tiene mucho impacto. Fumigar en general toda la ciudad, sí, eso no. Sí cuando, por ejemplo, hay un cúmulo de casos en algún lugar donde se ha visto que también hay mosquitos, bueno, ahí sí, descacharrizar ese barrio y quizás fumigar alguna zona verde que está cerca,
tiene algún efecto, pero no es que vamos a eliminar a los mosquitos fumigando. Evidentemente son seres que viven con nosotros en la tierra. Estas estrategias de poner mosquitos que son estériles, que logran no tener descendencia capaz de transmitir dengue, etcétera, es una estrategia que creemos que puede dar resultado. Y bueno, y como en tantas cosas, apostar a que la ciencia nos ayude a eliminar los nuevos casos de esta manera, yendo hacia el vector, que es lo que sí se ha demostrado que bajando el número de mosquitos es la forma de disminuir el número de casos. O sea, porque después lo otro que le queda al sistema de salud es, una vez que existen casos, bueno, poder clasificarlos adecuadamente, cuáles son más leves, cuáles son más graves, cuáles deben ingresar a un hospital, cuáles no, la mayoría no. Y cuáles son las recomendaciones a la población una vez que hay un brote, que esto lo vivimos el año pasado, y bueno, vamos a tener que recordar otra vez estas estrategias, por ejemplo, consultar en caso de fiebre, utilizar paracetamol y no otros antifebriles. ¿Hay vacunas? Hay vacunas para dengue. ¿Previa o posterior a estar contagiado? Bueno, en Uruguay no está disponible la vacuna. La vacuna es una vacuna diferente a otras estrategias vacunales que se utilizan. Por ejemplo, es diferente a lo de COVID. Digamos, se ha demostrado que vacunar en medio de un brote no tiene impacto para ese brote. Es diferente a lo que vivimos con COVID, que vacunar bajó el número de los casos. También es distinto que otras vacunas que están en los certificados de vacunación, en los niños, que ya sabemos que, por ejemplo, si están vacunados para sarampión, es muy eficiente, no van a tener sarampión, tampoco funciona así. En realidad, la vacuna lo que tiene demostrado es que para algunos tipos de dengue, la persona que ya tuvo dengue, al ser vacunada, tiene menor riesgo de, en su segundo o tercer episodio de dengue, no tener complicaciones graves. Es decir, tiene menor riesgo de que sea grave. Es decir, que para quienes estaría indicada por ahora mayormente la vacuna, para personas que ya han tenido dengue, en el caso de después exponerse a otro subtipo de dengue. O sea que son bastante específicas las indicaciones. Si bien cualquier persona podría vacunarse, para esto hay que viajar a otro país. Entonces, bueno, no está planteado como una estrategia en nuestro país en este momento. También hay una dificultad en el acceso a las vacunas a nivel mundial. No es que más bien faltan vacunas de dengue. Y claramente hay países que están mucho peor que nosotros y que necesitan más esas vacunas. Por lo tanto, el tema de la vacuna es un tema súper interesante, pero no es que digamos, bueno, ahora nos vacunamos todos y ya está. No funciona así para dengue, digamos. Y para cerrar, y esto de la protección de rebaño, que en algún momento se habló, teniendo en cuenta que hay casos leves, asintomáticos, hay graves, ¿existe la posibilidad de que convivamos con el dengue directamente ya? ¿Y no erradicarlo? Bueno, es que en realidad en América Latina estamos conviviendo con dengue y lo que pasó en el verano pasado es que los casos se multiplicaron, los brotes fueron de mucho mayor cantidad. Por eso es que nosotros pensamos que puede volver a pasar lo mismo. Y como saben, en el dengue el problema mayor no está en la primera vez que una persona tiene dengue, sino en la segunda o la tercera, porque son subtipos diferentes. Y ahí es donde la inmunidad de la persona ataca al propio organismo y puede generar un dengue grave. Entonces, ahí es donde está el asunto. Es muy importante saber si uno ha tenido o no dengue, o sea si se va a exponer como al primer episodio o no. Y bueno, y ahí es como que hay una parte de asesoramiento que es muy interesante, que estaría bueno que quienes tengan dudas puedan consultarlo directamente en Claro, cada quiero persona. ser totalmente responsable, más allá de que nos quedamos ya sin tiempo, pero me parece importante preguntar si yo si me sentí mal, si tuve una... ¿Es necesario que averigüe si es dengue o no es dengue? Por esta misma razón de que si me vuelvo a contagiar de dengue y de repente no sé que lo tuve antes, ¿puede llegar a agravarse? Bueno, sí, si tuve un episodio que puede haber sido dengue, es importante, se puede hacer la serología para dengue. O sea, con un examen de sangre se puede ver si la persona tiene anticuerpos o no. Si tiene anticuerpos, es probable que ese episodio, se hace un diagnóstico, digamos, retrospectivo, pero podemos saber si tuvo dengue. Perfecto. Sí, es interesante y es importante conocerlo. En el contexto de un brote, donde hay muchos casos y miles de casos en la mayoría de los países, no se confirma después cada caso, porque es como que hay tantas personas con dengue y si el cuadro es muy compatible y muy típico y sabemos cuál es el subtipo que está circulando, muchas veces no se confirma. Pero en este contexto que no estamos teniendo casos autóctonos, es importante que cualquier episodio de fiebre, sobre todo,
sin síntomas respiratorios, porque la característica del dengue es que es un cuadro febril, da mucho dolor muscular, dolor de cabeza, etcétera, pero característicamente no tiene síntomas respiratorios, ¿no? Bien. Porque en general, si no, lo más frecuente es un virus respiratorio y no es dengue, digamos. Claro. Doctora Teta, muchísimas gracias por estar aquí. Nuevamente feliz año y mejores vacaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer.